Esto es Charlas de Domingo con Luz María Sierra. Hola, gracias a quienes nos escuchan. Estamos en Charlas de Domingo. Nuestro invitado de hoy es el representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia, Hernán Cadavid, y lo invitamos porque estamos en el tiempo del 20 de julio de volver a retomar la legislatura. Ya va a cumplir un año, o cumplió un año, va a cumplir un año el presidente Gustavo Petro, es decir, ya lleva un año el Congreso tratando de hacer las reformas que el presidente Petro quiere, y pues en la primera legislatura, el primer año no le fue muy bien, y queremos analizar con Hernán Cadavid cómo va a ser, qué fue lo que pasó ese primer año y qué va a pasar en esta legislatura que viene. ¿Se va a poder aprobar la reforma a la salud, la polémica reforma a la salud? ¿Qué va a pasar con la reforma pensional, que de pronto tiene un poquito más de buen recibimiento dentro del Congreso? ¿Y qué va a pasar también con la reforma laboral y otras dos reformas que vienen? Doctor Cadavid, representante Cadavid, gracias por acompañar. Directora, muy buenos días, gracias por esta invitación. Me gusta mucho esta conversación con usted, con el colombiano, para tratar estos temas de país que son bien importantes en el futuro. Doctor Hernán, cuéntenos un poco qué fue lo que pasó, cómo quedó el Congreso después del año pasado de cara a las reformas, al aprobar las reformas para esta legislatura que comenzó el 20 de julio. ¿Cómo siente usted el Congreso? Bueno, varias cosas. Lo primero es que este primer año del Congreso de la República, y si se quiere también el del primero del presidente Petro, el Congreso ha estado atravesado por una gran incertidumbre y los resultados legislativos del gobierno son bastante pobres. Uno puede hacer un resumen. El gobierno Petro no alcanza sus objetivos de reforma política, que se cayó. Se hunde la reforma laboral, está bastante atrofiada la reforma a la salud, gracias a Dios, porque es bastante lesiva para el país, y el Congreso ha tenido que dejar de hacer un debate técnico por concentrarse también en una defensa de los ataques institucionales del presidente de la República, que dice que si no le aprueban sus reformas, pues lo que termina haciendo es movilizando a la gente o invitando a las calles o planteando esos desafíos. Y yo creo que eso le ha salido bastante mal y los resultados pues saltan a la vista. Y creo que queda bastante herida la coalición que él logró conformar en un primer momento, que solamente le bastó para aprobar, digamos, de una manera un poco más amplia la reforma tributaria, pero no fueron muchos más los logros legislativos del gobierno Petro. Eso hace que de cara a estas próximas elecciones del mes de octubre ya hay una reconfiguración política y la va a confirmar la elección regional. Es decir, que para el presidente, para Petro, para su gobierno, va a ser cada vez más difícil poder avanzar en esa agenda legislativa que se propuso, porque lo que definió fue el camino del activismo y no el de la concertación, y ahí está el resultado. Le escuché en algún momento a usted decir que el responsable de la derrota en el Congreso había sido el propio gobierno. El primer responsable, el primer adversario, el primer opositor del gobierno Petro es el propio gobierno Petro. Su capacidad de destruir cualquier acuerdo, su presión ideológica sobre cada una de las reformas, su bajísima capacidad de concertación con los sectores productivos, llevar todo a una disputa personal, seguir comportándose como si fuera un activista de oposición y no como el jefe de Estado, evidentemente va creando un clima muy difícil para cualquier posibilidad de aprobación de una norma o validación de un sector sobre la misma. Y eso hace que ellos sean quienes incorporen las barreras principales a la hora de tener cualquier logro legislativo. ¿Y eso cómo se vive en el Congreso? Tal vez la actitud de los congresistas del Pacto Histórico, un poco inexpertos, un poco como golpeando o atacando a los otros congresistas, ¿eso cómo se recibe allá? Es que ellos no han entendido que son gobierno y no han entendido cómo funciona una coalición de gobierno y no han entendido cuáles son las actitudes que se toman cuando uno es coalición de gobierno. Y siguen pensando que su ambiente natural es el de la agitación, es el de el señalamiento, la estigmatización, el insulto inclusive contra otros partidos que le hacen números al gobierno nacional, porque una de las cosas claras que hay que decir,
por lo menos es que en materia política, los pocos avances que haya tenido el gobierno de Petro se lograron porque se lo permitieron los partidos que conocemos como los tradicionales. Los que ellos antes señalaban de ser parte de un régimen de corrupción, hoy son los que le han rescatado los escasos logros que han alcanzado, pero no son capaces de tener una conciliación de temas y siempre lo que está en medio es la amenaza, el señalamiento y ese ambiente en el que ellos se sienten muy bien de la agitación pública y no el de la concertación, insisto. Me hace recordar usted cuando Claudia López era senadora y trató de pasar la ley anticorrupción, muchos de los congresistas decían esa ley nos gusta pero no se la vamos a aprobar porque por la manera como Claudia López nos trata a todos, como nos trata a todos como corruptos, pues no le vamos. No sé si eso es lo que se está reproduciendo en muchos otros congresistas. En gran parte sí, porque edifican su popularidad o su tráfico de redes sociales sobre el señalamiento y estigmatización de colegas del Congreso. Uno, por supuesto que hay pensamientos distintos, de eso se trata el Congreso, mejor dicho, es la esencia propia del Congreso, el pensar distinto, la divergencia, pero no crear un muro ahorita virtual de lapidación sobre colegas. Eso tiene un efecto y tiene un efecto a la hora de los votos en las reformas del Congreso y gran parte de eso, sumado a lo que acabamos de conversar sobre el mal manejo y conducción política del presidente de la República, sumado a eso en el Congreso mal llevado, tiene ese tipo de efectos. Pero yo tengo que decir que por fortuna, porque eso ha impedido que de fondo puedan aprobarse o avanzar reformas tan lesivas como la de la salud, por ejemplo, que crea una gran incertidumbre, que destruye el sistema, que elimina la CPS, que deja en el limbo a millones de usuarios que no saben qué va a suceder en caso de llegar a aprobarse, o la reforma laboral. ¿Y usted qué cree que va a pasar con la reforma a la salud? Ya hablando de esta legislatura, ¿qué va a pasar con la reforma a la salud? La reforma a la salud, si no tiene unas modificaciones sustanciales, es muy difícil que avance. Y cuando yo me refiero a reformas sustanciales es no desmontar el sistema. Ellos, cuando digo ellos, es el gobierno, mal conciben el sistema de salud. A las CPS les dan calidad de intermediarios, no de aseguradores, por ejemplo. Entonces, si uno no conoce lo que va a reformar, difícilmente, ni lo entiende, difícilmente puede arrojar una buena reforma. Si los criterios para reformar son de carácter ideológico, sino técnicos, difícilmente se puede arrojar una buena reforma. Y yo creo que por fortuna los sectores políticos sumados en el Congreso, más con la presión en el mediano plazo, o si se quiere corto, de las elecciones regionales, no se van a atrever a desmontarle el sistema de salud a los colombianos, y yo creo que eso hay que tenerlo presente. Pero la gente como que piensa, pues con la mermelada a veces han solucionado cosas peores. ¿No cree que de pronto si llega algún ministro con un ejercicio exquisito de la mermelada pueda lograr cambiar algunos votos y lograr hacer mayoría? Podría suceder, pero es muy precaria esa capacidad, inclusive con mermelada de por medio, que la hay. Porque una de las cosas que hay que decir es que el gobierno que tanto reprochó prácticas del pasado, hoy ha profundizado esas formas. La relación con el Congreso es transaccional. Hay un medio partido investigado de un sector político de Colombia porque el mismo director de una entidad los evidenció y dijo que claro que así funcionaba, que les tenía que entregar puestos para que pasaran las reformas. Perdóneme, eso se llama cohecho. ¿Usted se refiere al Fondo Nacional del Ahorro? Así es. Y con el Partido Liberal. Con el Partido Liberal. En un ejercicio un poco torpe, pero muy sincero y que agradecemos, sí. El director de ese momento dijo que le estaba repartiéndoles cupos al Partido Liberal para que votaran una reforma. Pero además es la confesión de un delito, es un cohecho. ¿Cuántas personas han condenado en el pasado por eso? Se llama por dar u ofrecer. Y aquí lo que está sucediendo es, insisto, lo que tanto reprochaban. Estos son temas de fondo. Un gobierno que decía que estábamos bajo un régimen de corrupción, que la relación era transaccional. Lo que sale un funcionario de alto nivel es hacer una confesión y decirle, claro que les estoy dando puestos para que aprueben las reformas. ¿Hay mucha mermelada en el Congreso? ¿O? La hay, sigue existiendo. Los ministerios tienen dueño, las entidades tienen dueño, los partidos tradicionales están aferrados a ello, y es así como
ha funcionado lastimosamente y de verdad uno hubiese pensado que se podría haber presentado una relación distinta, pero hoy es todo lo contrario, no solamente es igual, es más profunda la relación transaccional. ¿Y por qué es más profunda? ¿Por qué usted dice que es más profunda? Porque hemos tenido gobiernos anteriores donde realmente la mermelada ha habido sobrecarga de mermelada. Ha habido sobrecarga, pero lo que está sucediendo durante el gobierno Petro es que desde un inicio no esperaron siquiera el desempeño del Congreso para empezar a asignar los espacios, no solamente la burocracia nacional, sino los nombramientos en el sistema o en las relaciones exteriores de Colombia, en el sistema diplomático o consular, que tanto criticaron, que tanto demandaron, hoy está atravesada simplemente por nombramiento de activistas de las campañas o miembros de las familias de los políticos. Es decir, hay poco o nada cambiado. ¿Usted por qué cree? ¿Por qué cree que salió Roy Barreras? Porque Roy Barreras aparentemente tenía un poco afinada esa maquinaria en el Congreso para el gobierno, pero de repente no había terminado siquiera el año, no había sacado las reformas y él de pronto aprovechó un golpe de gracia que le dio el Consejo de Estado para irse. ¿Usted cree que hubo algún interés de él en irse como para que el trabajo estaba siendo un poco complicado para sacar adelante esas reformas? Mire, lo que uno percibe en el ambiente es que a Roy lo necesitaban a pesar de ser Roy en el pacto. Esto es un tema casi que de chisme político, pero en el momento en que el país conoce el fallo del Consejo de Estado sobre Roy Barreras, había personas del pacto histórico celebrando ese fallo. Lo vimos en el Congreso de la República. Es decir, el propio pacto no soportaba la presencia de Roy. Entonces yo creo que él también siente que... ¿Y por qué no la soportaban si lo que había hecho era lograr pasar algunas de las reformas que ellos querían? Pues por lo que representaba Roy. Roy es de los que sin ningún problema tiene a su hijo ahorita en el BID, en representación del Estado colombiano. Roy tiene a su esposa o exesposa representante a la Cámara en la lista del pacto. Roy es Roy y lo ha sido en los gobiernos Uribe, Santos, ahora Petro, y yo también creo que es un hombre que conoce bastante la política y creo que sabe para dónde marcha este gobierno con esas formas que ahora tiene, y me parece que prefiere separarse antes que irse a estrellar contra el muro o la roca como está caminando este gobierno, en mi opinión. Y entonces celebraron muchos, evidentemente los del pacto. Pero varios, en la plenaria de la Cámara nosotros lo vimos, hasta nos llamó la atención y varios nos comentamos, oiga, esta gente del pacto está celebrando que a Roy lo sacaron por un fallo judicial, y aunque nosotros no comulgamos con Roy, ni nos gustan sus formas, ni sus maneras, y sabemos el personaje que es cambiante en la política, que se adapta a lo que mejor convenga, hay cierto código entre nosotros, y es que ninguno celebra un fallo judicial que termine con la carrera política de alguien. A uno si lo derrotan en los votos, si no lo alcanzó, si no pudo, pero lo que quiero decir es, hubo cierta comprensión de parte de quienes no éramos del pacto, y los del pacto varios de ellos celebraron, cosa pues que nos llamó mucho la atención. Hablamos ya de la reforma a la salud. La reforma pensional, que parece que puede tener mayor aceptación en sectores de opinión y en el Congreso, ¿usted cree que pasa o que sigue adelante? Yo creo que tiene un mayor nivel de concertación. Hay unos temas todavía por resolver. Eliminar el componente ideológico que se le imprime a todas las reformas del gobierno. Esto no puede ser una batalla de públicos contra privados. Esto no puede ser arrasar el funcionamiento de los fondos de pensión, que a la vez representan una estabilidad macroeconómica también para el país. Entonces lo que le dicen a los colombianos es: los ricos están trabajando con la plata de... No. Aquí hay unos efectos de un sistema que ha permitido un balance, que si se tienen que buscar unos equilibrios para hacer más sólido el sistema público, hay que hacerlo. Yo creo que en eso hay acuerdo, pero vamos nosotros a impedir a toda costa que haya, digamos, un ataque desmedido a los fondos de pensión, no porque tengamos ningún interés distinto a hacer prevalecer un sistema económico en Colombia. ¿Pero eso qué significa? Porque, digamos, en lo que estamos hasta ahora es que a los fondos de pensiones van a recibir, el Colpensiones va a tener mínimo hasta ciertos salarios mínimos de quienes depositan ahí su ahorro pensional, y lo demás iría a fondo de pensiones.
¿cuál es la posición de ustedes como Centro Democrático con respecto a esa norma? ¿Qué van a pelear y qué creen que pueden ganar? No, digamos, ¿qué pueden conseguir? En primera instancia es, por lo menos en la narrativa del gobierno, no dejar sacrificar o graduar como los responsables del daño al sistema pensional a los fondos privados. La ley 100 desde su estructuración estipuló que eso era un camino que inclusive hasta ahora van a empezar a verse los efectos. Es que entró en vigencia en 1993. Hasta ahora van a empezar a otorgarse los beneficios de los fondos privados. Hasta ahora se van a empezar a ver los resultados. Hasta ahora vamos a empezar a que las personas beneficiarias entiendan, digamos, lo productivo que fue tomar la decisión de fondos privados. Esto es el debate sobre cuál es el mínimo de aporte para estar en Colpensiones, si de 1, de 2 o de 3 o hasta 4 salarios obligatoriamente en Colpensiones. Eso es un tema que se puede discutir desde el punto de vista financiero, económico, pero que en principio nosotros no estamos frontalmente opuestos a la reforma laboral como está concebida. A la reforma pensional. A la pensional como está concebida, creemos que tiene ciertos beneficios. Y la laboral, ¿qué va a pasar con la laboral? Que esa sí ni siquiera, esa no pudo como pasar ningún... La laboral es, directora, un tema que más que un texto de reforma es un pliego de peticiones de algunas centrales obreras del país, ni siquiera de los sindicatos, inclusive afecta a sindicatos. Inclusive ha habido advertencias que ese texto lo que hace es judicializar la relación entre el empleador y el trabajador, porque cualquier conflicto que haya entre ellos se toca remitir al juez, y lo que termina sucediendo es que colapsa el sistema judicial, van a procesos de 2, de 3 años, eventualmente en un despido. Eso es un primer problema. 2, las cargas que genera para el empleador, todo, para el pequeño empleador o para el que contrata de 1 a 5, de 5 a 10 o de 100 en adelante, no hay una distinción sobre ellos, imprime las mismas cargas. Eso hace que el Banco de la República, que es un informe que se ha hablado mucho, estipule o proyecte que se pueden perder aproximadamente 400.000 empleos o más en Colombia. La ministra dice la reforma no es para crear empleo, pero entonces ¿para qué es? Porque tampoco permite afianzar los que existen, al contrario lo que hace es arriesgarlo. El empleador, ante la inminencia de la reforma, lo que hace es o deja de contratar o realiza despidos o acude al camino de la informalidad, porque es imposible cumplir con las obligaciones que hoy se tienen. Y además de esto, hay que ver esto, digamos, hay que observarlo de una manera más integral, no solamente la reforma laboral, sino los efectos de la reforma tributaria. Entonces, cuando un generador de empleo, insisto, la pequeña microempresa del barrio de Medellín o del municipio de Antioquia, la que tiene 4 o 5 trabajadores, se enfrenta a un fenómeno de estos, pues lo que hace es espantar cualquier posibilidad de empleo y somete a un gran riesgo. Hay empresas, por ejemplo, de paquetería, mensajería, sin mencionar nombres, que dicen, listo, si esa reforma laboral se aprueba, yo lo que dejo de hacer es de desarrollar despachos nocturnos, con lo que eso implique. Entonces, pérdida de competitividad, disminución del empleo. Dice, pero yo no voy a poder soportar pagar lo que me están imprimiendo eventualmente en eso. Entonces, pero dice, pues aquí retomando algunos alegatos del presidente Petro, pues él dice que es una mentalidad muy esclavista, ¿no? Sí. Y pareciera que él fuera a defender una de las reformas que más va a defender vaya a ser esta reforma laboral. Es la sensación como que queda, entre otras cosas, porque también está a cargo de una de sus ministras como más queridas por él, que es Gloria Inés Ramírez, que es a quien él ha dejado a veces como encargada del gobierno. Así es. Entonces, ¿usted ve que de pronto esa reforma laboral, qué posibilidades tiene en esta nueva legislatura en el Congreso? Las veo nulas. Creo que no va a pasar. Creo que hay cierto acuerdo ya desde hace un par de meses de todos los sectores políticos de Colombia, que es una de las reformas más dañinas que pueda presentar el gobierno. El presidente de la República, lo decíamos ahorita frente a los temas de la de salud, es muy difícil lograr una buena reforma si no se conoce el sistema o si el propósito que se tiene es el de desacreditar el funcionamiento y el desarrollo que ha tenido en el país. Petro fue a decir a Francia que en Colombia no existían las horas extras.
por supuesto que existen. Que no existían los recargos nocturnos, por supuesto que existen. Dijo que existían desde las 10 de la noche, existen desde las 9, no conoce la legislación, no conoce el sistema. ¿No conoce o quiere contar algo que no es verdad? O puede contar y quiere contar algo que no es verdad, como ha sucedido con el sistema de salud, que no me quiero devolver, pero lo que ha hecho es que desconoce todos los logros que se tienen y simplemente lo destruye. Ahorita con la de salud, con la laboral, va a Francia, ante su público de aplausos dice que aquí no existen esas garantías y más o menos nos deja ante el mundo como si aquí estuviéramos todavía en taparrabo, ¿cierto? En materia laboral. Y no es así, cosas por mejorar muchas, cosas por corregir demasiadas, pero no es metiéndole una bomba al régimen laboral colombiano como se resuelve el problema. Está cargado de ideología. Representante Hernán Cadavid, nos queda poco tiempo, pero quería preguntarle sobre las nuevas reformas. Hay un par de nuevas reformas que se van a incluir en la legislatura. La de la educación superior. Sí. Y la otra es la reforma, es algo relacionado con minería. Así es. El Código Minero. El Código Minero. ¿Qué preocupación les genera estas reformas? Bueno, muchas en el sentido que nosotros estamos de acuerdo que hay que tener un énfasis especial en la protección del medio ambiente, pero no se puede convertir esto nuevamente en una disputa entre un bando y otro sobre si medio ambiente o minería. Y hay una gran preocupación para los sectores formales de inversión en Colombia en materia minera, y es que lo que parece avanzar como anteproyecto es prácticamente sepultar la actividad minera en el país. Casi que la excepción va a ser que le permitan un título minero a una empresa. Hoy los sectores de la industria nos han dicho que no ha llegado un solo dólar nuevo a Colombia producto de la actividad minera. Se está tratando de sacar los proyectos que existen, de rescatar lo que hay, pero al frente hay una institucionalidad minera que no le gusta la minería. El director de la Agencia Nacional de Minería lo dijo en un foro en el que yo estuve presente y dijo, yo soy abiertamente antiminero. Y yo dije, yo no puedo entender esto. Es decir, la ministra igualmente. Exactamente, entonces van a llevar un proyecto que tiene, digamos, con una gran expectativa y tensión a los sectores formales, porque la minería ilegal avanza con o sin legislación, no le importa, porque es un tema de orden público. Y hoy el orden público está desatendido en gran parte del territorio nacional y por tocar lo nuestro territorio, pues qué decir del Bajo Cauca. Entonces llegan con reforma a la ley minera, o un nuevo código minero con un enfoque ideológico, con un extremismo en los conceptos, y también hablan de una reforma al sistema de educación o ley 30. Es decir que el gobierno ha determinado que en un semestre electoral tenga que haber debate nuevamente de ley de sometimiento, de régimen laboral, de reforma a la salud, de reforma al código minero, de reforma a... ¿qué más estará pendiente? No sé si mencioné educación. ¿Y la educación? ¿Y la educación les preocupa algo o pues en general es positiva? No nos han dejado conocer todavía el sentido de la reforma, a qué apunta, qué avances tendrá, y esperaremos para pronunciarnos sobre texto y no anticipadamente, porque lo que hemos visto, la verdad, son textos muy lesivos para el país, condicionados por la ideología y de bajísima capacidad de concertación. Doctor Miranda, una última pregunta. ¿Y estas reformas, este debate en el Congreso, en medio o en el abrebocas de las elecciones de octubre? Es decir, es que quedan 3-4 meses para las elecciones de octubre, vienen las elecciones de octubre, luego pues los ganadores. ¿Qué posibilidades hay en el Congreso de debatir las reformas de fondo con ese ambiente político un poco caldeado por las elecciones? ¿Cómo lo vislumbra usted? Yo hoy ya siento que hay una reconfiguración política en el país que va a quedar confirmada por las elecciones regionales el 29 de octubre. A partir de eso va a ser mucho más difícil avanzar, pero estos meses, por la práctica, por los antecedentes, el trabajo legislativo disminuye ostensiblemente, porque todos los sectores políticos están pendientes de sus regiones, de ver cómo sale bien sus proyectos, sus candidatos, sus objetivos. Es decir, que este no va a ser un semestre que se caracterice mucho por los grandes resultados legislativos, porque toda la concentración estará dedicada a esa reconfiguración política que el país hoy vive, siente, y así lo muestran los números, con unas desaprobaciones del gobierno nacional superiores al 60%.
Bueno, muchas gracias, doctor Hernán. Muy ilustrativas sus apreciaciones, nos llevó como en una especie de viaje al Congreso de la República, lo que pasó esta legislatura que termina, lo que va a pasar en esta nueva legislatura. Así es. Muchas gracias por estar en Charlas de Domingo, y a todos los que nos escuchan hasta esta hora, les habló Luz María Sierra, directora del periódico El Colombiano.